Mis hermanos, nosotros hoy vamos a continuar nuestra serie de los 10 mandamientos. Nosotros tuvimos una primera prédica, introducción, que significa los 10 mandamientos. Nosotros miramos que los 10 mandamientos son las 10 palabras. Son 10 palabras. Y en estas 10 palabras que Dios habla con su pueblo, Él entregó 2 tablas a su pueblo. La primera tabla que el Señor, en 2020, yo estaba acostumbrado a predicar con tapaboca. Ahora voy a tener que acostumbrar de nuevo. La primera tabla son los primeros 4 mandamientos y se refiere nuestro amor, nuestro relacionamiento, nuestro culto hacia Dios. La segunda tabla es los 6 últimos mandamientos que se refieren a nuestro amor al próximo. Jesucristo clasificó los 10 mandamientos en 2 categorías. Exactamente eso. Cuando nosotros miramos en los evangelios que preguntan, Señor, ¿qué debo hacer? O Señor, ¿cómo? Bueno, los mandamientos son estos. Ama a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, fuerza, comprensión, entendimiento. Y también, como a ti mismo. Mis hermanos, esto es muy interesante, porque los primeros 4 mandamientos de nuestro relacionamiento está hablando de nuestro relacionamiento con Dios, pero está hablando estrictamente del culto al Señor. Porque en nuestro relacionamiento con Dios existen 2 cultos. El culto público, que estamos haciendo ahora, como también nuestra vida, que es un culto a Dios. Y este mandamiento, para nosotros comprendernos mejor, la pregunta es, ¿a quién adoramos en el culto? ¿A quién debo adorar? ¿A quién debo adorar? El primer mandamiento vamos a responder, solamente a Dios. Dios quiere exclusividad. Y la pregunta del segundo mandamiento va a decir, ¿cómo adorar solamente a Dios? ¿Cómo? La respuesta es, sin imágenes y cosas creadas, sean físicas o en tu corazón. Bueno, pero ¿qué debo decir? ¿Qué debo hablar? ¿Cómo actuar delante de Dios? No tomando el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. ¿Y cuál es el día que podemos hacer todo esto? La respuesta es el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es interesante que muchas personas piensan en el 4º mandamiento de reposo, descanso, entonces voy a descansar y reposar. Pero el texto, el propósito es para santificarlo. Entonces la segunda tabla tiene todo que ver con culto a Dios. Porque Cristo Jesús también va a decir a nosotros, si tú llegas delante del Señor para prestar culto, adorar, llegar con una ofrenda, y tú no estás bien con tu hermano, que Jesús nos enseña, va y hace el culto a sí mismo, ¿correcto? No, ella va a achar tu hermano y soluciona esa situación. Y después puede venir y presentar. O sea, los 10 mandamientos no solamente están hablando de nuestro relacionamiento íntimo con Dios y con las personas, sino que si nosotros no cumplimos los mandamientos, nosotros no vamos a adorar al Señor. Y desde la creación nosotros miramos que existen cultos agradables a Dios y no. Nosotros miramos después de Adán y Eva, Caín y Abel. Uno que hizo un sacrificio, una adoración que fue agradable a Dios y otro que no hizo y que no fue agradable a Dios. Mis hermanos, estudiar los 10 mandamientos significa que nosotros entendemos que no solamente conocer, como también nosotros necesitamos vivir. Es sobre inspirar y expirar. No adelanta nada decir, pastor, qué lindo los 10 mandamientos. Ahora comprendí las 2 tablas, qué perfecto, pastor. Voy a escribir y dejar en la pared de mi casa. Mi hermano y mi hermana, si tú no expirar, de nada te. Si nosotros no trabajamos, si nosotros no actuamos, si nosotros no vivimos, o sea, obedecer la palabra del Señor, no va a adelantar de nada. Es por eso que Jesús habla. Mira qué estoy haciendo. Ahora van y hagan lo mismo. Inspiración y expiración. Delante de todo esto, nosotros ya miramos el domingo, 2 domingos atrás, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de él. Dios quiere exclusividad. Y después de hablar con el pueblo que salió de Egipto y que iba a entrar en Canaán, una tierra que ellos salieron, era una tierra politeísta, una tierra con muchos dioses, pero estaba caminando a Canaán, que era una otra tierra llena de dioses. En este camino de peregrinación, Dios está hablando con su pueblo. No tendrás otros dioses ajenos delante de él. No solamente esto, como él va a decir el segundo mandamiento, no te harás imagen.
Y por eso invito a abrir en sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a leer versículo 4 hasta versículo 6. Esta Bíblia caixa está marcada. Volví una vez ya. Y doy en Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a mis chares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis hermanos, el segundo mandamiento, esta segunda palabra del Señor a su pueblo, prohíbe hacer imágenes. Esta es una de las diferencias entre los dos primeros mandamientos. Si el primer mandamiento significa no tendrás, no poseer, la segunda, mientras el segundo está hablando de no producir, no fabricar, no harás, no tiene que tener nadie, y no vas a hacer. No los reverenciarás ni los adorarás. Sea una imagen tachada, un ídolo, que sea. Hay muchas personas que se quedan medio confundidas. Pastor, yo tengo unas cosas allá en mi casa. Porque nosotros vamos a leer acá que el texto va a decir: no tengas nada de semejanza a criatura de los cielos, la tierra y de las aguas. O sea, cualquier imagen, literalmente cualquier imagen de algo que está en los cielos o en la tierra. Si tuviéramos algo y reverenciar, estamos pecando contra Dios. Pastor, significa que no tenemos que tener nada en casa, mi Dios, no tenemos que sacar todo. El texto continúa hablando que nosotros no podemos adorarlas. Hay personas, y tuvo un gran problema después de la Reforma Protestante, que algunos brazos de la Reforma Protestante miraban las iglesias, miraban los vitrales, ¿se dice vitrales? Los vidrios, las ventanas, los vitrales, preciosos, preciosos, con dibujos, ángeles y cosas lindas y preciosas. Y un brazo de la Reforma después empezó: no podemos tener esto, estamos rompiendo, estamos quebrando el pacto. Por otro lado, tuvo uno que habló: no, esto acá no estamos quebrando el segundo mandamiento. Pastor, la cuestión es: ¿estamos quebrando o no? Si nosotros la adoramos y reverenciamos, estamos pecando contra el Señor. Porque Dios no está prohibiendo acá ninguna arte. Él no está hablando que yo tengo habilidades manuales, entonces a partir de ahora no puedo hacer nada. Ahora, si tu manualidad, si tus habilidades manuales es, así como nosotros miramos Pablo escribiendo, y cuando él empieza a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, algunas personas que trabajaban con habilidades manuales y que hacían literalmente estatuas y cosas para ser adoradas, y él entra en aquella ciudad y el comercio empieza a caer, bajar las ventas, porque Pablo está predicando de un Dios. Sí, nosotros no podemos, y en ese exacto momento literalmente no podemos hacer cosas que sabemos que van a quebrar el mandamiento. La prohibición de los ídolos, mis hermanos, desempeñará un papel importante en la hora de resistir la influencia de la religión cananea de donde estamos. Porque el pueblo iba a entrar y ellos iban a encontrar muchos dioses, muchas cosas, muchas imágenes, muchas estatuas, muchas cosas. Y ellos tenían que saber adentro de su corazón que no podrían reverenciar, adorar, que es otra cosa. Y la pregunta es: ¿quién eres un Dios para mí? ¿Cómo yo sé que reverencio algo, pastor? Una pregunta: ¿cuándo tú vas al baño? ¿Cuándo tú vas a acostar? ¿O cuando tú despiertas? ¿Qué primera cosa tú haces? ¿Cuándo tú vas a dormir? ¿Cuál es la última cosa que tú haces? Tú puedes decir que a veces tú no hizo un teléfono, pero tú vas al baño y abre el teléfono. Tú vas a acostar y abre el teléfono. Tú sales de casa, se olvida el teléfono, tienes que volver en casa.
Hay personas que al despertar prenden la televisión. Va a hacer otra cosa, no está mirando, miró la televisión, está prendido. Va a acostar, la última cosa que hace, saca la televisión. Nosotros tenemos muchos ídolos y a veces no sabemos. Y este segundo mandamiento es para decir, tú solo necesitas de Dios. Yo solo necesito de Dios. Sea un alimento, una comida, algo. Porque a veces nosotros tenemos la capacidad de pensar, yo no voy a sobrevivir sin esto. Y cuando yo hablo, pienso, cuando escucho a alguien hablando, yo no necesito de eso si no voy a morir. A veces la pregunta que hago, ¿de hecho va a morir? No, no voy a morir, pero no sé cómo voy a vivir sin esto. Esto puede ser un ídolo en tu corazón. Y exactamente, porque nosotros podemos mirar nuestra iglesia y decir, no tiene ninguna estatua, no hay ningún santo, ningún ídolo, pero a veces está en nuestro bolso, a veces está en otra cosa. Porque la distinción es que ellos iban a adorar, o posiblemente vamos a mirar que futuramente el pueblo de Dios, algunos dobró sus rodillas delante de otros dioses, porque Baal visiblemente era más atractivo que Yahvé, que era invisible. Solo que el texto de Dios habla que nuestro Dios es un Dios celoso. A veces cuando nosotros hablamos sobre Dios, primera cosa, ¿quién es Dios? Dios es celoso. No. ¿Quién es Dios? Dios es amor, bondad, misericordia. Cuando habla que Dios ira, tiene una ira santa, cuando vamos a hablar que Dios es Dios de justicia, siempre estos atributos de Dios son los últimos. Porque siempre hablamos, Dios es amor, bondad, ¿qué más que Dios es? Dios es todo. Pero Dios es celoso. Dios es justo. Y mis hermanos, el texto habla, cuidado, no tengas, no hagas, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Esta es la única característica que no asociamos a Dios. Pero Dios es celoso. Solo Dios tiene una ira santa porque Él no hay pecado. Mis hermanos, quiero que ustedes comprendan algo. Si yo hago algo contra ustedes, ustedes pueden quedar irados, enojados por alguna cosa que yo o alguien haga contigo. Pero tú tienes pecado como yo. Entonces la afronta que yo hice para ti no es muy grande. Ahora quiero que tú penses, un Dios santo, justo, sin pecado. ¿Cómo eres la afronta que hacemos con Él? Porque no tiene pecado. Cualquier basura, cualquier suciedad, es una gran suciedad, es un gran pecado, es una gran afronta contra Dios. Y Dios está hablando, ustedes no pueden tener otros dioses, tampoco deben hacer otros dioses. No harás imagen de nada creado para adorar. ¿Sabes por qué? Porque yo soy Dios y yo soy un Dios celoso. Números capítulo 5 utiliza la misma raíz, el mismo radical de la palabra 4 veces para expresar la indignación de un cónyuge que sufrió un adulterio de su compañero. ¿Saben qué el Señor está hablando? La expresión de celo es como un marido que fue traicionado por su mujer, por su Señor. Proverbios capítulo 6, 34 va a decir que celos que despiertan la ira del marido. Dios está hablando que cuando nosotros pasamos un día sin adorarlo, ya he visto acá algunas veces, si nosotros no adoramos a Dios, nosotros adoramos a otra cosa, porque nosotros somos seres adoradores. Fuimos creados para adorar. Si nosotros no adoramos a Dios, estamos adorando otra cosa. Y todas las veces que no adoramos a Dios, estamos adorando a otra cosa, una criatura. Adorando o até mismo a nosotros mismos. Y estos versículos, mis hermanos, están hablando exactamente que Dios tiene un celo, porque la palabra del Señor va a decir que la iglesia, el pueblo de Dios, es la novia de Cristo Jesús. Y por eso Él tiene un celo por su novia, por su iglesia. Así como un marido que es traicionado, que es dejado por su señora, y él se queda con celo. La palabra del Señor habla que Dios tiene celo, como un marido que sufre un adulterio.
Los matrimonios triunfan o fracasan considerando los criterios de exclusividad. Mis hermanos, para nosotros comprendernos, nosotros tenemos que poner en el mismo lugar, tener compasión. ¿Tú ya pensó en alguien te traicionando? Un día la persona habla para ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Oh, una niña así, ay, cómo te quiero mucho. Tú eres muy linda, linda, mi princesa. Y el otro día está con otra persona. Lo mismo que tú vas a decir, falsa, falso, hipócrita. No quiero te mirar más. ¿Qué nosotros estamos con Dios? Un día llegamos a la iglesia, hermano. Solo Dios puede salvar. Es Dios de mi corazón. Quiero me quedar a tus pies. Y salimos de la iglesia y olvidamos de Dios. Esto, mis hermanos. Y la palabra de Dios va a decir exactamente, ellos iban a entrar en Canaán. Y podemos decir que Uruguay, América del Sur y como el mundo todo es como Canaán. Hay muchos dioses, muchas religiones. En la teología bíblica, mis hermanos, quien practica idolatría y construye imágenes físicas o en sus corazones para adorar, está transmitiendo el mensaje que odian al Señor que los sacó de la tierra del Egipto. Porque Dios empieza hablando, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra del Egipto. Cuando nosotros construimos imágenes físicas o en nuestro corazón para adorar, estamos hablando que nosotros odiamos, o que no necesitamos, no queremos el Dios que nos sacó de la esclavitud del pecado. La palabra de Dios continúa, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Interesante este texto, mis hermanos. Este es muy interesante. Porque él está hablando de una responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestros hijos y sobre delante de las personas. Tú puedes ser la respuesta de Dios en la vida de una otra persona, tú puedes ser el problema de la persona. Pastor, entonces está hablando que el problema de la sociedad es la sociedad. No, el problema de la sociedad es el pecado que existe en cada corazón de cada persona. Ahora, la conducta que tengo dentro de mi hogar, que entreno a mis hijos, a mis hijas, o que enseño a las personas que están cerca de mí, puede llevarlas a otros caminos. Pero cada uno es responsable por su pecado, porque hasta el momento que ella reconoce a Cristo Jesús. Porque si ella no reconoce a Cristo Jesús, ella ya está caminando. La palabra de Dios va a decir que ella ya está muerta en sus pecados y delitos. Ella ya está caminando hasta la muerte. Hasta el momento que ella conoce a Cristo Jesús. Porque al momento que reconoce a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios que regenera su corazón, ella va a poder decir no al pecado. Hasta aquel día que encontró a Cristo Jesús, el pecado y la influencia de las personas tenía poder sobre ella. A partir del momento que ella reconoce a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios vive en ella, que va a influenciar al Espíritu Santo de Dios, y ella va a tener poder para decir no al pecado. Ahora, si estas personas aún no conocen a Cristo, tú tienes la oportunidad de presentar a Cristo a estas personas. El Señor es un Dios celoso. Él vela por adoración y amor de su pueblo. Todo lo que hacemos, mis hermanos, hay consecuencias. Y nosotros tenemos que llevar a Cristo a las personas. A Cristo Jesús. Porque la única forma de ellas abandonarem, dejarem sus pecados y tener en vida es si conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Para concluir, mis hermanos, la principal preocupación es del segundo mandamiento: nada y nadie puede sustituir a Dios. Nada y nadie puede sustituir a Dios. No se puede tener imágenes físicas, mis hermanos, ni tampoco en nuestro corazón.
Y tampoco tenemos que rendir a ellas culto. Ayer estaba conversando con un hermano de la iglesia y él me hablando de una cosa u otra y yo hablé con él. Cuando nosotros hablamos así, mañana voy a la iglesia, algo pasa para tu no ir a la iglesia. Voy a hacer ayuno. El día que tú haces ayuno, nadie te invita a comer nada. Nadie. Pero el día que tú haces mañana voy a hacer ayuno. Mañana. Y despierta. Alguien llega en tu puerta. ¡Vamos a salir a comer! Y tú hablas así. Nunca me llamó, no puedo decir no. Mis hermanos, nada y nadie puede sustituir a Dios. No se puede tener imágenes físicas en corazón y rendir a ellos culto. La práctica está tipificada como idolatría y severamente condenada por toda la palabra de Dios. Porque el Señor es un Dios celoso. Pastor, yo no tengo ninguna imagen en mi casa. Si usted por mi casa, yo tengo unas. Una jirafa se dice. Tengo jirafa. Tengo fotos de mi familia. Tengo muchas cosas. Pero el problema no es tener una cosita. Fui a la playa y encontré una concha. Una cosa así. No está hablando de tener un regalo, un obsequio, una uva así. No está hablando sobre eso. Está hablando sobre rendir culto. Pastor, yo no tengo ninguna imagen, no las adoro. Pero a veces, tú no tienes ninguna imagen así. Pero tú adoras el dinero, la plata, el oro, pesos, dólar, el sexo, la pornografía, lujuria. Todas estas cosas se tornan su refugio cuando tú no estás bien. ¿Para dónde tú vas en tu refugio? Cuando no estás bien. El jefe discute contigo, habla y tal. ¿Y para dónde me voy? A los pies de Cristo, como cantamos. O hacemos deudas, préstamos, sistemas de seguros, reserva de emergencia, poupanza, ahorro, seguros, mutualistas, tecnologías, internet, televisión. ¿Qué eres tu Dios? Porque es muy fácil nosotros hablamos de algunas religiones, y nosotros ya estudiamos sobre esto acá, sectas y herejías, y hablamos sobre el catolicismo romano. Es muy fácil decir, ellos tienen, pero a la vez tenemos en nuestro corazón. ¿Quién eres tu refugio? Hay personas que tienen exceso cuidado del cuerpo, hay otros que cultúan a sí mismo el conocimiento. Todos nosotros, mis hermanos, podemos tener ídolos. Ninguno de nosotros podemos decir acá esta manera, yo no tengo y nunca voy a tener. Porque nosotros fuimos creados para adorar. Somos seres adoradores, vamos a adorar. Y si nosotros no adoramos a Dios, que nos sacó de la esclavitud del pecado, por medio de su Hijo, nosotros vamos a adorar alguna cosa. Y todos nosotros podemos tener ídolos, y tu ídolo puede ser alguno de estos que hablamos. Y tenemos que mirar adentro y decir, Señor, ¿hay algún pecado? ¿Hay algún ídolo? ¿Hay alguna cosa que yo hago que nadie sabe? Aunque hay cosas que yo no vivo sin esta cosa, no puedo vivir sin eso. No puedo vivir sin esta comida, no puedo vivir sin internet, no puedo vivir sin teléfono, no puedo vivir sin alguien, porque puede ser alguien. Ponemos a esta persona en lugar de Dios. ¿Cuántas veces mientras espera la respuesta de Dios que has pedido, has decidido hacer de tu manera? Tú pediste algo a Dios, está en oración, pero parece que Dios demora. ¿Sabes qué voy a hacer? Un becerro de oro. ¿Es eso? Está pidiendo a Dios. Parece que no camina, no marcha, no va. Bueno, mientras Dios no aparece, voy a hacer un becerro de oro. ¿Te ha ocurrido alguna vez como el pueblo de Israel cuando se cansó de esperar a Moisés? Nada y nadie, mis hermanos, puede sustituir a Dios. El culto es solamente a Dios, no a nosotros mismos. Nuestra voluntad, el culto no es a hombres y a personas, es solamente a Dios.
Si nosotros sacamos el día del Señor para adorar cualquier otra cosa o celebrar a cualquier otra cosa, nosotros estamos poniendo esta cosa en lugar de Dios. Domingo pasado nosotros celebramos el Día del Padre y hablamos del principal Padre y celebramos por tener un Padre celestial que cuida, que ama de nosotros. Si nosotros en este Día del Señor cambiamos para celebrar el Padre como el mundo celebra, igual el mundo, nosotros estamos poniendo una persona como hijo. Nosotros agradecemos a Dios por la vida de nuestros papás, como también nosotros pedimos para Dios a bendecir a los niños que no tienen papás. Hablamos para que la iglesia sea una respuesta de oración, pero nunca, nunca debemos cambiar, porque el culto a Dios es exclusivo solamente. Y nosotros no podemos sustituir a Dios por nadie y por nada. Vamos a orar.